Una de las cosas que más nos importa, pienso yo, es el tratar de mostrarle a los hombres un currículum limpio de parte nuestra. Cuando quizás optábamos a un lugar de trabajo o a una beca de estudios y nos pedían que entregáramos un currículum, tratábamos de que éste estuviera lo más limpio posible y lleno de muchas virtudes. Porque esto nos podría abrir la puerta a muchas cosas. No queríamos que nadie viera ningún tipo de mancha en nuestro currículum. Y esto es algo que nos impresiona no solo con respecto a nosotros, sino con respecto a los hombres. Cuando nosotros escuchamos de hablar de hombres que parecen tener un excelente currículum, aplaudimos. Mira cuántos cargos, cuántas estrellas, cuánto conocimiento. Decimos, wow. Y siempre tratamos de mostrar esa imagen limpia delante de los demás. Pero cuando hablamos de la Biblia, Dios no intenta nunca ocultar las manchas de nuestro currículum, para recordarnos que lo que hemos obtenido ha sido únicamente por gracia. Y lo mismo sucede cuando nosotros miramos hacia el currículum del rey David. David fue el sucesor de Saúl. David era un hombre que experimentó la presencia de Dios incluso antes de ser rey, cuando sin armas de soldado, en nombre de Jehová, venció a Goliat. Nosotros sabemos que David era conocido y el único de quien se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver sus victorias, su sabiduría, su adoración y devoción en los salmos, su fidelidad a Dios en la batalla. Y parece ser David el hombre más grande entre nosotros. Parece tener un currículum limpio y lleno de muchas victorias, hazañas y muestras del favor de Dios. Pero el primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, y el segundo libro de Samuel, nos dicen que aún el más grande, aún el mejor entre nosotros, un día el pecado se apoderó de su corazón. Dice el libro de Reyes que David hizo lo recto delante de los ojos del Señor, excepto lo que hizo contra Urías. El currículum de David también tiene una mancha como el nuestro, para recordarnos que lo que él obtuvo y logró y donde llegó también fue por gracia. Yo quiero que veamos hoy a través del segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, cómo en medio de la oscuridad que viene por el castigo del pecado, Dios sigue siendo fiel a sus promesas de pacto. Amén. Y lo que vamos a hacer hoy con este pasaje tan extenso es que no lo vamos a leer todo ahora mismo, sino que yo voy a ir leyéndolo y desarrollándolo con ustedes. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es algo atípico en la vida de David. ¿Por qué? Porque si ustedes han leído el segundo libro de Samuel,
ustedes se darán cuenta que David lucha casi constantemente contra los enemigos de Israel. David nunca se queda en casa. Él siempre está peleando en el nombre de Jehová, venciendo los enemigos de Jehová y haciéndolo en el nombre de Jehová. Así lo hizo con los filisteos, así lo hizo con los moabitas, así lo hizo con los edomitas y así lo hizo con los amonitas. Pero en este capítulo del segundo libro de Samuel, todo parece cambiar en la vida de David. Parece tomar un rumbo completamente distinto al que hemos visto en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores hemos visto, 1, un David guerrero peleando en el nombre de Jehová, y 2, un David compasivo. David era un hombre que se caracterizaba, como dije antes, por pelear en contra de los enemigos de Jehová, porque al final de cuentas no eran los enemigos de David, estas naciones paganas eran los enemigos de Jehová. David fue un hombre que siempre tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Y es algo que se destaca a lo largo de todos estos libros. Y es a lo que se refiere cuando la Biblia habla que era un hombre conforme a su corazón. Pero ahora en segundo libro de Samuel, capítulo 11, tenemos un David completamente cegado por la lujuria. Tenemos a un hombre que menosprecia abiertamente a Dios. Ahora en el capítulo 11 tenemos un hombre endurecido por el pecado. Un cambio total, un daño total. Nosotros veremos en el capítulo 11 la inmoralidad y la traición y el menosprecio de David hacia Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. David tiene que ir a pelear contra Rabá. Y en esa batalla contra Rabá, David dice, me voy a quedar. Aun cuando el texto nos señala que era un tiempo donde los reyes salían a la guerra. Y dice el verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice el verso 3, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. David comienza a aprovecharse de su autoridad como rey y comienza a renunciar a sus deberes de líderes y usa su poder, su autoridad para satisfacer su maldad. Nosotros sabemos, como dije antes, que él debía ir a la guerra para seguir protegiendo la prosperidad de Israel, la seguridad de Israel y el arca de Dios. Pero él decide quedarse y en ese momento ve a una mujer que no es la suya y envía un mensajero según los versos 2 y 3. Y este mensajero le dice a David, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Pareciera que el mensajero supiera lo que él está buscando. Y le dice, mira David, esta mujer está allí con su padre y es hija de Elián. Y esta mujer por la que tú preguntas, David, es casada. Nosotros esperaríamos que al David escuchar esto, él dijese, oh, está con su padre y es casada. No, entonces detengamos el asunto. Y parece que el mensajero da estos detalles como para percibirlo indirectamente. Pero a pesar de eso, él no escuchó. Y dice el versículo 4 y 5. Y envió David en plural mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada.
había muchos sirvientes involucrados en este asunto. Quiere decir que esto no era secreto. Muchos sabían lo que el rey estaba haciendo. Y David quizás pensó, bueno, le di rienda a mi pecado, todo quedó en oculto. Nadie jamás sabrá que el rey de Israel, el que debía honrar a Jehová y pelear en el nombre de Jehová, se acostó con una mujer que no es la suya. Pero resulta que viene de vuelta un mensaje y le dice, la mujer de Urías con la que estuviste está embarazada. Versos 6 al 13. David comienza a crear una especie de tácticas para ocultar su pecado. Dice el verso 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. David le dice, tú te mereces un descanso. Tú mereces descansar. Y aparte de eso le envía un presente de la mesa real. Él dice, si yo le digo a este hombre que vaya y descanse, él va a aprovechar, luego de haber llegado de toda la carga y el estrés de la guerra, él va a querer estar con su mujer, luego ella sale embarazada y listo, lo oculté. Me salió muy bien mi plan. Sigue diciendo el texto en el verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel. Recuerden que el arca era el símbolo de gobierno y de la presencia de Dios. David debía cuidarla. Pero parece que el que estaba más interesado en cuidarla era Urías en lugar del rey David. Y dice, y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él lo envía a descansar. Y este soldado duerme a la puerta para cuidarlo a él. Primero el mensajero le apercibe, está con su padre, la mujer, y tiene esposo, para ver si se frena en nada. Pero nosotros también esperaríamos que la integridad de Urías lo frenara. Diga, ¿cómo yo voy a seguir este plan a cabo? ¿Cómo yo voy a seguir adelante? Cuando mira el testimonio de este hombre, yo estoy mandándolo a que se acueste con su esposa para ocultar mi pecado y él se queda aquí para protegerme. No, yo tengo que detener esto. Quizás al ver la integridad y la bondad de Urías pensaríamos que esto frenaría el corazón de David, pero no. Él dice, ok, el plan va a continuar. El pecado de David quería ser oculto, pero algo estaba frenando eso. ¿Saben qué era? La integridad de Urías. Él dice, tengo otro plan. Versos 12 del segundo libro de Samuel 11 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Parece que en este momento para estos hombres había algo peligroso para ellos, y era quedarse en su casa para ambos. Y dice que no descendió a su casa. Y dice el 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. David lo emborracha para que él vaya a su casa y de esta manera por fin esté con Betsabé y el pecado permanezca
en oculto. Y ¿saben qué pasa? Urías está ebrio, está borracho. Y a pesar de eso, no va. Hermanos, Urías borracho tenía más autocontrol que David sobrio. Se esperaba que este borracho se diera y este que está sobrio pensara de otra manera. La integridad de Urías de nuevo está frustrando el plan de David. Versos 14 y 15, otra estrategia, pero yo tengo que ocultar mi pecado. Nadie puede saber lo que hice. Verso 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. David organiza ahora la muerte de Urías. Y es interesante ver que Urías lleva en su mano su propia sentencia de muerte. Si él hubiera abierto esa carta en medio del camino, diría: ¿qué? Mi rey, a quien he sido fiel, el siervo de Jehová, quien era conforme al corazón de Dios, ¿quieren matarme? Los actos de David son fríos. Es frío. No le interesa. Él está cada vez más endurecido por su pecado, ciego completamente, que no está viendo el panorama ni las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Lo notan? Y la pregunta es: ¿este no era el David que tenía piedad de sus enemigos? ¿Este no era el David que le tuvo piedad a Saúl, quien estaba buscando para matarlo? Le tenía piedad a sus enemigos y ahora es despiadado con un amigo. Qué insensible. Se volvió irracional. Su pecado lo cegó. Y él nunca pensó llegar allá. Si hay algo fuerte que le pueda pasar a alguien que profesa la fe, es que su corazón se endurezca. Y todos decimos: no, yo jamás llegaría ahí. David tampoco pensó llegar ahí. Oh, no hay nada más terrible que el endurecimiento del pecado. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 de su carta dice: exhórtense cada día para que sean guardados del engaño, del endurecimiento del pecado. Porque no hay nada más terrible para un cristiano que su corazón se vuelva como una piedra insensible. Oh, qué hombre tan frío. Versos 16 al 18. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y el escritor del libro de Samuel deja claro esto: y murió también Urías heteo. El plan parece haber resultado. Parece que David ha limpiado muy bien la escena del crimen. Pero este plan resultó y no solamente Urías murió. Dice que muchos soldados perdieron la vida también por esto. No pensemos que al intentar encubrir nuestro pecado eso no va a afectar a otros. El intentar tapar nuestro pecado afectará más de lo que tú piensas. Una vida secreta
afectará en público, lo quieras o no. Y lo podemos ver aquí. Es inevitable que nuestro pecado no salpique a otros. Su obsesión por ocultar su pecado lo llevó a tocar fondo, a cometer el acto más vil. Verso 18 en adelante dice, segundo libro de Samuel: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere. Y obviamente yo no sé si notaron, pero lo que le pidió David es muy distinto a lo que hizo Joab. Y dice, si él se enoja y comienza a preguntar, verso 20, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? La idea era, pónganlo al frente y déjenlo solo. ¿No sabía lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Va la historia que está en Jueces. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Era algo tonto. Acercarse tanto. Era una estrategia militar pésima. Dice, ¿por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, cuando lo veas molesto, tú le vas a decir esto, no lo olvides. También tu siervo Urías Eteo es muerto. Y vas a ver que se le quita todo. Dice el verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Verso 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Verso 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. ¿Sabes qué? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, anímalo. Pero despreocúpate. No te compliques la vida. Absorto en su egoísmo, vemos a un David aliviado por la muerte de sus soldados. Y lo que le daba ese alivio era que al final de cuentas su pecado pudo haber sido ocultado. No hay rastros, no hay evidencias. Lo logré. El mismo que escribió en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia?, está aquí cometiendo este acto vil, creyendo que lo logró. Y tú dirás: David, adulterio, asesinato, mentira. ¿Cómo puede un hijo de Dios pecar así? ¿Has revisado tu currículo? ¿Ustedes han visto esas películas donde tenemos un villano ya al final de la película huyendo? Casi siempre es a un aeropuerto. Huyendo al aeropuerto con una persona, con un rehén. Y tú ves y ya la película está terminando y tú dices: se salió con la suya. Esta película va a terminar mal. Y de repente cuando él se sube en el avión y el avión despega, boom, no sé cómo hacen, se sube el héroe, rescata y acaba el enemigo. Bueno, cuando tú llegas al versículo 25 del segundo libro de Samuel 11, pareciera que el malo se salió con la suya. Pero de repente la escena cambia a partir del verso 26.
Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, el escritor de Samuel quiere que sepamos que esa mujer no era de David. Dice que la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Esa era la parte que le faltaba a su plan. Pero miren cómo cierra la historia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este texto confirma que su plan fracasó. Como el plan de todos aquellos que intentan ocultar su pecado. Incluso antes que visiblemente lo cometas, ya Dios lo vio. Recuerda que tu cuerpo se va a donde tu corazón ya se ha ido. Y Dios conoce muy bien nuestro corazón. Este capítulo comienza inquietante, ¿verdad? Él quedándose, no yendo a la guerra, y termina igual. Hasta ese momento el carácter de David fue ejemplar. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dios está declarando: yo siempre te vi, David. Siempre te vi. Desde el mismo instante que te asomaste y la viste, yo vi lo que pasó en tu corazón. Yo vi cuando enviaste el mensajero. Yo escuché lo que él te dijo. Yo vi cuando mandaste a llamar a Urías, intentaste enviarlo a dormir. Yo te vi cuando lo embriagaste. Yo te vi cuando escribiste la carta para Joab. Yo te vi cuando respondiste con frialdad, cuando te anunciaron que tu amigo y tu soldado fiel había muerto. Yo te vi. Que los hombres no vean lo que hacemos, no importa. Los hombres no pueden juzgarnos, ni enviarnos al infierno, ni determinar la condición eterna de nuestras almas. Pero que el juez del universo sí nos vea, eso nos pone en graves problemas. Y que ese juez sea santo, santo, santo. Es fuerte, muy fuerte. Por eso es que él escribió en el Salmo 51: contra ti solo he pecado. Y escuchen, y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. Él recordó esto. Puedes cerrar las cortinas de tu cuarto, cerrar bien tu puerta con seguro, apagar la luz y esconderte debajo de la cama. Aún allí los ojos de Dios te persiguen. Nadie se puede ocultar del ojo de Dios. Nadie. Nadie. Ya David usó a sus mensajeros para llevar a cabo su maldad. Ahora Dios es quien va a usar su mensajero para castigar la maldad. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Veremos cómo Dios limpia su nombre, castigando el pecado y manteniendo fiel su promesa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo incluso de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una niña. Verso 4:
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. ¿Y qué? Y no tuvo misericordia. Un detalle: Natán era un viejo amigo de David. No es la primera vez que Natán se acerca a David. Lo pueden ver en los capítulos anteriores. Ellos incluso estuvieron planeando juntos la construcción del templo. Pero aquí ese buen amigo tiene que exhortar a su amigo. Los amigos verdaderos no solo existen para reírse de nuestros chistes. Ellos son un instrumento que Dios usa para mantenernos despiertos a través de la exhortación. Así que recuerda esto: tanto tú como yo necesitamos un Natán en medio nuestro. Escuchaste lo que dice necesitamos, porque todos quieren ser Natán, nadie quiere ser David. Todos necesitamos un Natán en medio nuestro. Nunca podemos andar sin amigos en la fe. Nunca. Ay del solo. La frialdad espiritual, escúcheme bien. La frialdad espiritual comienza con tu corazón alejándose de Dios y de los hermanos en la fe. Así comienza la frialdad espiritual. Todos necesitamos un Natán. Y cuando Natán sabiamente, quizás David, cuando viene Natán, piensa que quizás Natán viene a traerle algún caso que ameritaba un juicio cabal y le viene a preguntar. Y David entiende muy bien lo que está pasando aquí. ¿Saben por qué? Porque él fue pastor de ovejas. Él sabe muy bien lo que sintió ese hombre al que le quitaron esa corderita. Y airado. Lo tenemos en el capítulo 11 diciendo: no tengan pesar de esto. No se preocupen por la muerte de Urías y de los soldados. Estas cosas pasan en batalla. Pero ahora lo vemos reaccionando, airado, e incluso determinando una sentencia: el tal es digno de muerte. Cuando se trata del pecado de otros, somos muy fáciles para determinar el juicio. Sí, yo sé que hay que hacer. Pam, pam, pam. Pero ¿qué hay de nuestro propio corazón? ¿Qué hay de la viga que está en nuestro ojo? ¿Qué hay de la maldad que yace en el corazón de cada uno de nosotros, que necesita ser limpiada por la sangre de Cristo? ¿Qué hay de eso? Cuando tenemos que hablar del pecado de otros, hacemos un juicio rápido, como David. Y él no se equivocó. El tal sí era digno de muerte. Y David dice, Natán le dice en el 7, entonces dijo Natán a David: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amigo mío? Tú eres ese hombre. Ese hombre que no tiene misericordia. Ese hombre falto de compasión. Ese hombre malvado que merece la muerte. Tú eres. Eres tú, mi amigo David. Eres tú, rey de Israel. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tiene que ver Dios aquí? Escucha. Tú vas a saber que Él te vio. Yo te ungí por rey sobre Israel, le dice Dios. Y además de eso, yo, David, te libré de la mano de Saúl. David aquí está describiendo todos los favores que Dios tuvo con él. Verso 8, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. ¿Qué hacías buscando a otra mujer que no era tuya? Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, hermanos, yo leía esto y cuando Dios habla
profeta Jeremías tenía razón. Su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Después de haberle dicho, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría dado más de lo que te di. Más. Dios incluso unió a Judá y a Israel bajo su mando. Te hubiese dado más. ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado? Más privilegios, se esperan más de nosotros. Se esperaba menos de David, había recibido mucho. Dice el 9. Natán comienza a revelar por capas el pecado de David y sus consecuencias. Verso 9 en adelante. ¿Por qué pues? Pregunto yo, si he recibido todo eso, si tuve tantos favores contigo, ¿por qué pues? Explícame. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Se repite esta frase, aquí está el énfasis. Dice, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Dios le recalca, no era tuya, adúltero, y a él lo mataste. ¿Y sabes qué fue lo peor, David? Lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tu deber, David, era haber ido a la guerra en mi nombre y matar a mis enemigos. No usar la espada de este pueblo pagano para matar a uno de los nuestros. No era para eso. Y Dios le recarga. Fue horrendo lo que hiciste con Urías. Fue horrendo lo que hiciste con Betsabé. Pero la raíz de todo eso, y lo peor de todo eso, fue que menospreciaste mi palabra. Todo pecado comienza ahí. Su pecado raíz no fue el adulterio ni el asesinato. Su pecado raíz fue que él no tuvo en cuenta la palabra de Dios. El pecado principal que cometemos, mis hermanos, es contra Dios. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro hermano en la fe salió salpicado de eso, pero realmente nosotros pecamos fue contra Dios. Y usó la espada de Amón para quitarle la vida a Urías. Verso 10. Por lo cual, debido a esto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí viene el juicio. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, yo lo haré en público. Qué confrontador esto. Pero esta historia da un giro ahora. Tiene un final feliz. O espero yo que así lo veamos. Estas duras palabras despiertan a David. ¿Han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Ustedes han leído esa parte cuando él regresa a casa, antes de regresar a casa y se ve todo, dice, y volviendo en sí? Eso creo es lo que pasa ahora, volviendo en sí. Dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es impactante.
¿Perdón? ¿Lo vas a perdonar? ¿Tú no viste lo que hizo? ¿Tú no viste lo grande de su pecado? ¿Y lo vas a perdonar? Y de paso, por solo esas palabritas que te dijo, pequé contra Jehová por eso. El mismo que declaró estas palabras escribió que un corazón contrito y humillado Dios no menosprecia. David nos está explicando qué era lo que estaba pasando en su corazón cuando él dijo estas palabras. Él estaba humillado de corazón, arrepentido de corazón. Y Dios así lo perdonó. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta perdonar, verdad? Si quiere que lo perdone, que venga arrastrada y llorando. ¿Te pidió perdón? Sí, pero yo no vi que lloró. Yo creo que voy a volver a hablar con ella. Yo creo que no está bien arrepentida. Y después de allí no hubo como congraciarse conmigo. Yo creo que ella no está arrepentida o él no está arrepentido. Tiene que llorar. Tiene que arrastrarse. Tiene que pedirme perdón varias veces. Pequé contra Jehová. Yo lo sé, Natán. Yo lo sé. Contra ti solo he pecado. Él no menciona a Betsabé. No menciona. Es que los mensajeros no me dijeron nada. Ellos pudieron frenarme y no lo hicieron. No es culpa mía solo. Betsabé no. Y Urías debió haber preguntado más. Hey, rey, ¿por qué tú estás haciendo esto? Eso está raro. Queriéndome mandar a descansar y luego a tomarnos un trago. Esto está extraño. Deberían ellos también pagar por lo que pasó aquí. Hay muchas maneras de ocultar nuestro pecado. Y una de ellas es culpando a otros o justificando nuestro pecado. No fue tantas veces como tú crees. No fue así. Ella también fue. Los dos estamos metidos en el mismo paquete. Nos reímos, pero si supieras cómo lo ve Dios. E hizo lo desagradable delante de los ojos de Dios. Cuando comienzas a hablar de tu pecado, pero comienzas a culpar a otros, al pasado, a la familia, al amigo, al ambiente, al sol, o a justificarlo, a tratar de minimizarlo, no es tan grave como tú piensas. Acabas de dañar tu arrepentimiento. Lo acabas de dañar. Pero Dios, que es misericordioso, lo perdona. Lo perdona porque a diferencia de Saúl, él estaba verdaderamente arrepentido. Lo perdona. Alguien decía que ya hemos perdido toda sensibilidad con estas verdades. Y el predicador decía, ya ni siquiera se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos Jehová ha remitido tu pecado. Ya ni siquiera nos asombra escuchar que Dios en su gracia maravillosa perdona tu pecado cada día. Parece ya no causarnos el mismo efecto que la primera vez cuando nos salvamos, cuando recordamos que Él ha perdonado mi pecado. Sí, incluso el que está pasando por tu mente ahora. Hemos perdido, nos hemos vuelto fríos aún en eso. Hermano mío, si te has arrepentido de tus pecados, sinceramente, escucha bien, Dios también ha remitido tu pecado. La culpa no tiene por qué acechar tu mente. Jehová ha remitido tu pecado. Por lo tanto, no morirás. Pero mi pregunta es, ya que vamos cerrando nuestro texto, la pregunta es, ¿en base a qué lo perdonó? ¿En base a qué? Estamos en el Antiguo Testamento. Para que hubiese perdón tenía que haber ¿qué? ¿Cómo? Expiación. Pero ¿saben qué?
El sistema levítico no contempla sacrificios para adulterios y asesinatos. Si tiene que haber sacrificio para el perdón, pero no hay sacrificio para adulterio y asesinato, en base a quien lo perdonó. Ay, sublime gracia del Señor. Él recibió un pago por adelantado de la innumerable gracia del sacrificio de Cristo, por el cual todos los creyentes, aún los creyentes de antaño, han encontrado perdón. Todo el que se refugia en el Cordero de Dios será perdonado. Todo el que cree en el Cordero de Dios será perdonado. Y David fue perdonado de esa manera. Verso 14. Dios le dice del 14 al 17, no tengo el tiempo para leerlo completo, pero del 14 al 17 le dice que vendrán consecuencias. Y algunos dirán, ¿cómo que consecuencias? Se acaba de arrepentir, lo acabas de perdonar. El perdón de Dios para con sus hijos no anula las consecuencias de su pecado. Y Dios le dice, ahora vendrá juicio sobre tu casa. Y aquí está la razón en el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Recuerdan las palabras anteriores? Menospreciaste la palabra de Jehová, hiciste lo malo delante de los ojos de Jehová. Aquí todo se trataba del nombre de Dios. David, al usar el arma de sus enemigos que debían ser derrotados en el nombre de Jehová, y usar a este pueblo pagano para matar a un inocente, había manchado el nombre de Dios. Y Dios necesita reivindicar su nombre, su gloria. Le dice, tu hijo morirá y vendrá juicio sobre tu casa. Y en los versículos 18 al 24, si ustedes lo leen, David comienza a hacer ayuno. Y dice que él hizo ayuno y sus siervos se dan cuenta que el niño muere. Y no sabían cómo decirle a David que su hijo murió. Y él dice, ¿está pasando algo? Sí, pero no sabemos cómo decirte. El niño murió, ¿verdad? Sí, el niño murió. Pero este es un David perdonado, que no reacciona igual como cuando le avisaron que Urías murió. Frío y despiadado, aquí siente. Y dice el versículo 20, luego que David sabe de la muerte del niño, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es la primera vez en estos dos capítulos que vemos a David haciendo lo que debía hacer desde el principio. Dios ha perdonado su pecado. Dios lo ha redimido y podemos ver aquí claramente que tiene ahora el deseo de agradar a Dios. Lo que decía mi hermano Ciso, aquí están los frutos de su arrepentimiento. Y él, en medio del dolor de esta muerte, él responde apropiadamente y adora a Dios. Y me encanta lo que dice en el 22, cuando su siervo le dice, ya va, no entiendo, tu niño estaba enfermo y tú estabas ayunando, y ahora que murió, ¿vas a comer? Dice el 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Él sabía quién era el causante de todo y se refugia en la compasión de Dios. Él no empieza a hacer cuestionamientos y como hacen mucha gente que sientan a Dios en el banquillo de los acusados. Él sabe que Dios es sabio, perfecto en su plan. Si tendrá compasión de mí, vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Verso 24. Y consoló David a Betsabé, otro luto para esta mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Definitivamente, David no es perfecto, definitivamente. Pero luego de ese arrepentimiento busca ser fiel a Dios, lo vemos. Nosotros sabemos que Dios había prometido un rey que aplastaría la cabeza de la serpiente de Génesis capítulo 3 versículo 16. Pero según esto, este no era el aplastador de la serpiente. Este también necesitaba que alguien muriera por sus pecados. La Biblia nos enseña que todavía faltaba venir otro más grande que él, como lo declara Dios de hecho por Natán. Acompáñenme a segundo libro de Samuel capítulo 7, sin perder de vista el capítulo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 7. No vamos a leer todo el texto, vamos a leer solo del 12 en adelante. Dice segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos, ese es el pacto de Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Definitivamente David no era este hombre. ¿Qué decía el texto? Si el rey falla, sufrirá consecuencias, ¿cierto? Si el rey falla, lo castigaré con vara. Dios profetiza un rey futuro que era más grande que David. Y el pacto ahora dependería de este futuro rey. Nosotros vemos aquí que el pecado de David, este pecado tan terrible, no frustró esta promesa. No la frustró. No la detuvo. Segundo libro de Samuel 12, verso 24 al 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Esto significa amado de Jehová. La dinastía continúa. La historia continuará, dice Dios. Y con el nacimiento de Salomón nos está diciendo, nació el heredero del trono. Nació aquel que continuará la dinastía y de donde vendrá el Mesías, el verdadero rey y verdadero Señor. Pero dice el texto que Jehová amó a este niño y le da un nombre, Jedidías, que significa: este es amado de Jehová. Hermanos, Dios bendijo a David y le recordó su amor en su amor a Salomón. Nosotros conocemos la vida de Salomón y sabemos que tampoco era el aplastador de la serpiente. Sabemos que no era el rey perfecto que vendría a redimirnos. Al final también falla Salomón. Se casa con mujeres extranjeras y empieza a adorar a los dioses de ellas.
Luego de su muerte el reino se divide, por lo tanto no concuerda con lo que dice el segundo libro de Samuel 7. Mire, hermanos, David y Salomón fueron grandes, pero Jesús es mucho más grande que ellos. Y a pesar del pecado de David, a pesar de las faltas que luego vemos en Salomón, Dios nunca olvidó la promesa hecha en el capítulo 7. Dios, hermanos, establecería un reino verdadero y eterno. Solo que no sería por medio de David ni por medio de Salomón, sino por medio de Cristo. Recuerden cómo le dice a Salomón, el amado de Dios. ¿De quién dice esto Dios más adelante? Este es mi hijo amado. Hay un hijo amado por Dios, que también es hijo de David, pero que no era Salomón. Se llama Jesús. ¿Recuerdan Primera de Reyes 15:5? David hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, excepto que mató a Urías. De Cristo no hay excepto. No hay excepto. En Él no se halló pecado. Ahora bien, el texto dice, si hiciere mal yo le castigaré con vara. Se cumplió literal en los hijos de David. Es obvio. Pero ¿y cómo en Jesús? Si acabamos de decir que en Él no se halló pecado, que en Él no existe excepto. Aunque no hizo mal, cargó sobre sí la vara que Dios iba a traer sobre los hijos de David. Cristo es el Hijo que sufre el castigo que nosotros merecemos para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y si ustedes leen el verso 26 al 31, termina esta historia como comienza. Comienza con David negándose a ir a la batalla contra Rabá. Y de nuevo tenemos aquí la batalla contra Rabá. Pero ¿qué hace la diferencia? Verso 29 del segundo libro de Samuel 12. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Dios reivindicó su nombre. Dios limpió su nombre, porque ese es nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios no es autor del pecado, pero Él lo gobierna, lo dirige y lo controla para lograr sus propósitos santos. Ni siquiera nuestro pecado será un estorbo en el plan de Dios. Y si estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros males, también estaremos dispuestos a enfrentar sus consecuencias. Hermanos, Dios cambia la historia. Dios limpia su nombre. Dios cumple sus promesas. Dios muestra su favor en medio de la oscuridad. David había decidido no ir a la batalla y dejarse ganar por sus enemigos. Ya había una mancha en el currículo de David. Pero en el Rey Jesús, toda victoria que ha peleado, toda victoria la ha ganado. Y dice la Escritura que un día pondrá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Ese es nuestro Rey. Venció al pecado que nos esclavizaba y que nos separó de Dios. Venció al mundo con todo su sistema anti Dios y venció a Satanás en la cruz. Y todo lo hizo en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Amados hermanos, aún en medio de la oscuridad que viene por el castigo de nuestros pecados, Dios sigue siendo fiel a sus promesas.
Por esa razón nosotros podemos cantar: contempla a Dios. En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Nuestra confianza no está en David ni en hombres como Salomón. Nuestra confianza está en el Rey que peleó la batalla por nosotros. Él fue el hijo de David, también murió, pero se levantó con poder, confirmando toda obra, y que realmente Él sí era el aplastador de la serpiente, quien venía a redimirnos de toda culpa y exaltar el nombre de Dios a través de nuestra salvación. Oremos, hermanos.